Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas. Yo soy Penélope Rivera y hoy tengo a un invitado muy importante para mí del sur de este continente. Y bueno, les voy a compartir un pedacito de lo que él nos mandó de información. Él es David González Vigué, ciudadano cosecha del 82, o sea, un jovenzuelo todavía, prestamista de ideas, errante de la naturaleza. Productor, guionista y director de proyectos documentales de Latitud Sur Producciones. Él es titulado de la Universidad de Concepción, de la Universidad del Valle en Colombia y de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños de Cuba. Se ha especializado en coleccionar y narrar historias para niños de 0 a 99 años. Y después de 900 kilómetros recorridos buscando vidas y un viaje de ida y vuelta a la luna, funda el colectivo Flix, un grupo multidisciplinario de narradores que representan a Chile en festivales internacionales, de los cuales han ido al 20º Festival Internacional Contarte en Cuba, al 32º Festival Internacional de Mitos y Leyendas de Buga en Colombia, además de festivales en México, Colombia y Chile, entre otros. Se encuentra en proceso de grabación del programa Quijotes, una serie documental de TV sobre narradores y fomentadores de la lectura, financiada por el Fondo del Libro. Además, sigue trabajando en el desarrollo de anticuentos para el aula con el fin de poder cambiar los paradigmas desde la niñez. Y bueno, damas y caballeros, después de estas fanfarrias, le damos la bienvenida a Entre Contadas a David. ¿Cómo estás, David? Bien, muchas gracias por la invitación, gracias por pensar en uno para estas entrevistas. No, pues muchas gracias a ti por aceptar. Estoy rete contenta de que estés acá. Y bueno, pues cuéntanoslo todo. ¿Cómo empieza? Me imagino que en la niñez, y me gustaría que me contaras un poco el contexto de tu infancia y cómo tenías este acercamiento a la narrativa, porque como ustedes lo escucharon, querido público, pues David cohabita en varias narrativas, en narrativas visuales, narrativas orales y narrativas escritas. Y me gustaría que nos platiques un poquito cómo es este acercamiento tuyo de chavito pues a las narrativas, no sé, como por cuáles narrativas empezaste también, cuéntanos eso, y pues platícanos cómo fue que empezaste a acercarte a las historias. Mira, a ver, si voy yo a mi infancia, hay un inicio en el mundo de la lectura gracias a mi mamá, que era quien me metió en el mundo de la lectura, pero como yo era muy inquieto y preguntaba mucho los por qué y para qué, no se le ocurre nada mejor que pasarme el Quijote para aprender a leer. Después el mío Cid Campeador. O sea, igual tenía ahí como un humor negro y un látigo hacia este niño. Lo cual, en vez de aburrirme, fue como que me abrió un mundo distinto, porque de ahí en adelante me gustaba la lectura, me gustaba mucho leer. El... Pero el tema como de cuentos e historias nunca se desarrolló como en específico cuando chico. No es que yo tuviese el recuerdo de alguien que me contara un montón de historias. No, no, como que no existe esa imagen como cuentan otros narradores, por ejemplo. Lo que sí tuve era como la suerte de escuchar a personas. Siempre me encontraba con algún personaje en algún lado, y estos como personajes típicos como el borrachito, como una persona ciega, como una persona que tenía alguna anécdota y un montón de anécdotas en la vida que se fueron como acumulando a partir de los vecinos, de gente conocida, por el trabajo de mi papá, por mi mamá. Entonces siempre había como una colección de historias pequeñitas, pero que yo no sabía que eran historias. No se me ocurrió nada mejor después en la universidad de estudiar periodismo porque tenía como la necesidad de contar cosas, pero no desde mí, sino que desde otros. Era como prestarle la voz a otros. Empecé el periodismo deportivo, nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Después comencé a conocer el mundo audiovisual, que me gustaba la tele, me gustaba las cosas que hacía, como ejercicios audiovisuales, y empecé a ver un mundo distinto, como
cómo mostrar historias, pero desde lo visual. Y ahí me fui a estudiar primero me fui a estudiar acá a Santiago, yo vivía en Concepción, al sur de Chile, me vine a Santiago a estudiar guión. Y cuando estudié guión, como que el mundo se me arregló, como que entendí cómo contar algo. Y ahí conocí un mundo muy distinto que era el del pitch. No sé si conoces lo que es un pitch. Como el pitch nace del elevator pitch, que son como en 5 minutos tú tienes que contar algo, una historia, y la otra persona te tiene que dar dinero. Es como ese ejercicio. Y en ese ejercicio me empezó a ir bien. Primero con los proyectos, después empecé a ofrecerme para las personas que eran emprendedoras, para algunos fondos que financiaban empresas. Y yo no tenía idea, pero yo estaba contando historias. Pues. En 5 minutos yo les contaba el cuento de quién era la persona que necesitaba plata y terminábamos ganando y financiando ciertos proyectos. Entonces, en esta como universo empresarial, empecé a trabajar en esta historia. No sé si se ve bien o estoy casi como medio entrecortado. Sí, como que se fue un poquito Eh, la señal, pero bueno, creo que ya regresó, como que se fue un poquito la señal allá. sí. A ver, ¿me das un minuto? Si Sí, quieres. claro. No sé si después puedes cortar o algo así. Sí, le voy a pausar y de todas maneras se edita, ¿eh? No te Dame preocupes. un minutito. Vale. Ya. Continúo entonces. Cuando me vine a estudiar a Santiago conocí lo que era el guión y el guión me ayudó como a entender un poco el mundo y ahí empecé a trabajar en lo que eran los pitch, esto como del elevator pitch, de en 5 minutos contar una pequeña historia a las personas y decirles de qué trataba tal proyecto y pedirles dinero, y nos daban dinero y así financiábamos algunos proyectos. En ese transcurso yo no sabía que contaba historias, hasta el 2011 cuando me ganó una beca para ir a estudiar a Colombia. Fui a estudiar a Colombia documental de creación, que era la forma de hacer documentales de mentira, documental fake, que es contar una historia que en realidad nunca pasó, pero que la gente crea que pasó. Herramienta básica para cualquier narrador, como la credibilidad. Yo vivía en Cali, estábamos estudiando en la Universidad del Valle y yo estaba en la Loma San Antonio. En la Loma San Antonio hay una iglesia y al lado de la iglesia hay un anfiteatro. Y en ese anfiteatro siempre se presentaban algunos narradores. Y yo no tenía idea ni lo que eran. Entonces, las primeras semanas yo me iba a ir en las tardes y los escuchaba. Y yo decía, oh, qué entretenido lo que hacen. Y era como muy enganchador. Y quedé con eso dando vueltas. Pues el 2011 yo conocí eso. Entonces, el 2013, imagínate, 3 años después, con esto dando vueltas en la cabeza, vi un afiche en el centro de Santiago, acá en Chile, que decía que uno podía postular para aprender a hacer cuentacuentos. Yo así como, ya, pero cuentacuentos de niño, cuentacuentos de qué, Fui y postulé, de metiche nomás. Me llamaron a una audición, fui a la audición, hice lo que siempre había hecho, contar una historia en 5 minutos. Y una historia de mentira, son fake. Y les gustó tanto que quedé. Y empecé a estudiar en la Fundación Mustaki, acá en Chile. Y en el nivel básico me pasó una cosa muy extraña porque yo veía a los profesores y yo decía que para mí enseñaban demasiado básico. Habían cosas que yo pensaba que podían ser un poquito más evolucionadas y sentía como que las herramientas no estaban. Después estuve estudiando el avanzado durante el segundo semestre del 2013 y no, el 2017 recién empecé a estudiar eso. El 2013 lo vi y el 2017 recién postulé. Imagínate, pasaron 6 años desde que conocí a los colombianos hasta que entré a estudiar. Y cuando terminé el avanzado, yo sentía que aún así faltaba algo, que había algo en lo que estaban haciendo que no me cuajaba. Y era que por la deformación profesional que yo tenía, habían ciertas cosas que uno comunica, que uno cuenta, que no te enseñan. El por qué tú cuentas tal cosa.
en la ética al contar. Eh, ¿Cómo te paras frente a un público, a unos niños, a un adulto, y le cuentas algo que les puede hacer mal? Y todo eso me llevó también como a ir pensando en hacer algo distinto. Y junto a Nuri y a otros narradores en esa época, creamos el colectivo Flix. Y lo que nosotros hicimos fue, en un momento, éramos varios, pero como sucede siempre, se juntan mucha gente y en el camino empiezan a abandonar el barco y terminamos unos poquitos. Y cuando comenzamos, lo primero que planteamos fue qué queríamos hacer. Yo les decía que yo no quería contar lo que todo el mundo contaba, porque no tenía sentido. Yo había conocido por documentales, por el trabajo, tantas historias extraordinarias de personas anónimas, tantas cosas increíbles que, ¿por qué no contar esas cosas? ¿O por qué no darle vuelta a los cuentos? Y ahí nacen los anticuentos, como comenzar a trabajar el tema de los anticuentos, comenzar a pensar en los anticuentos y cómo hacer un cambio en los finales. Hasta ahí todo era formación casi autodidacta. Eh, el, Dime. No, justo te iba a parar ahí para que ahorita nos cuentes de los anticuentos, pero quería yo comentarte algo que acabas de decir bien interesante. Fíjate, lo tuyo era la comunicación, me queda claro, ¿no? Porque era el uso de la palabra hablada, obviamente con técnicas y estrategias distintas y a través de otros medios que no era propiamente el presencial. Que digo, aunque sí requiere seguridad, aunque sí requieres dicción, una serie de cosas técnicas para realizarlo, el medio es otro, o sea, el medio es el video, el medio es la producción audiovisual. No es el público que es inmediato, que es directo, que es con el que contactas visualmente y energéticamente. Es otra la cosa. A mí me gustaría que me voy a regresar un poco porque, hombre, te echaste como al hilo. Si eres platicón profesional, eres chismoso profesional, pero me gustaría que como regresar un poquito a esto de lo fake que se te da porque tienes esta capacidad como de discurso muy rápido, muy ágil del speech que decías, como este pechacucha, pitch como de elevador para el choro profesional que durante un tiempo estuvo como muy en boga justamente en esa época. Pero voy a regresar un poquitito. ¿Cómo, o sea, dices que te costó a ti un poco como la transición por los contenidos y eso? Cuéntame un poco más como por ahí de esa experiencia tuya. O sea, antes de Ya, que me digas, porque quiero que nos platiques bien a fondo como Flix, lo que han hecho y lo de los anticuentos, que es parte de tu trabajo. ¿sabes qué? Yo no tenía idea, pero cuando yo comencé en el mundo audiovisual, a nosotros nos pedían contar la historia del documental o la historia de la película o la historia del corto que íbamos a hacer en 5 minutos. Y eso es contar un cuento, porque tú realmente en un documental no sabes lo que va a pasar del todo, hay cosas que uno no puede controlar, uno no puede hacer un guión y al final del documental que quede exactamente el mismo guión que tú iniciaste. Y antes de escribir el guión hay una cosa que se llama sinopsis, y la sinopsis no puede ser otra cosa que un cuento de media página. Entonces lo que uno hacía, lo que nosotros hacíamos cuando trabajábamos en documentales, al principio para presentar los proyectos contábamos un cuento. Yo no tenía idea que era un cuento, no tenía idea que lo que estaba haciendo era narración oral. Entonces desde ahí uno comienza también a trabajar otras cosas o a pensar en otras cosas. Y ahí viene el tema del contenido. Cuando mientras uno trabaja en el tema audiovisual, hay, sobre todo en los documentales, hay una cosa que se llama ética, que uno no puede llegar y mostrar a cualquier persona en cualquier contexto, en cualquier forma. Hay ciertos límites que uno tiene que tener como persona, como humano. Y esos límites era lo que yo no veía en lo que acá se utilizaba como formación de cuentacuentos. Acá lo que me pasó es que, por ejemplo, en una clase, una de las chicas le dice a la profesora que quiere contar Duerme, duerme, negrito, que es una canción de cuna, Duerme, duerme, negrito, que mamá está en el campo y que la quería cantar. Entonces, claro, la profesora le dice, sí, tú le puedes decir, duerme, duerme, negrito, que la mamá se fue al campo a buscar comidita, y que en la mañana va a volver con comidita y que le va a dar comidita, y todo enita, y todo muy lindo, y yo levanté la mano, y la profesora me queda mirando y me dice, ¿qué? Y yo le digo, ¿sabes de dónde viene esa canción? ¿Sabes lo que trata esa canción? ¿Sabes que esa mujer que salió al campo
era la mamá de este niño y que tal vez nunca vuelva porque está esclavizada, porque va a morir, porque la violaron, porque algo le pasó. Y lo que está haciendo la nodriza, que es la que cuidaba a todos los niños, está tratando de consolarlo y darle a entender la muerte de alguien sin decirle la muerte. Y esa es una canción de cuna que nace por ahí en el límite entre Venezuela y Colombia, que la escuchan, y el autor que después la lleva a otros lados. Y le empecé a tirar todo un rollo existencial en torno a la canción que tiene toda una carga también política y no sé, como de contenido. ¿Cómo hacerlo tan light? ¿Por qué diluirlo todo en algo tan azucarado y presentárselo a los niños como que esto fuese todo hermoso? ¿Por qué no decirles la verdad? ¿Por qué no decirles de dónde viene? ¿Por qué no contarles la historia de dónde viene? Ahí nos encontramos con los profes porque los profes decían algo completamente distinto, que había que casi cuidar a la niñez como darle azúcar, azúcar, azúcar y mantenerlo en el azúcar. Y eso para mí era como, no, yo ahí hacía cortocircuito. Si a un niño no le cuentas la verdad de cómo es el mundo, difícilmente se va a sentir bien cuando se enfrenta al mundo. Y ahí es donde uno tiene el tema de los contenidos, que hay muchos cuentos que si tú los lees tienen doble o triple lectura. Volver a casa de Jairo Buitrago es un cuentazo del Fondo de Cultura Económica. Es una historia ilustrada hermosa. En una de las clases también, en la Fundación Bustaki, una de las profes lo muestra y empieza a contar la historia del papá que lleva al hijo a la casa. Y yo le digo, oye, pero eso tiene una doble o triple lectura, y hay un tema de desplazado, de desaparecido, hay un ser que no está, que es el papá. ¿Cómo no repensar las cosas dos o tres veces antes siquiera de contarla? Eloísa y los bichos, que también es de Jairo Buitrago. Este bicho extraño que llega a un mundo donde todo el mundo la discrimina, que después termina siendo la profesora y que ve a puros bichitos chicos en su salón. ¿Cómo uno va a contar eso tan light? ¿Cómo uno va a contar eso lleno de azúcar? Si esa historia es tan hecha para que uno entienda lo, lo podrido que puede estar el mundo. Y desde esa posición uno también sanarse y uno también saber dónde estoy parado. ¿Dónde está parada mi familia? ¿Dónde estoy parado yo? ¿Dónde están parados mis ancestros? ¿Dónde estuvieron parados todos? Y saber desde dónde yo voy a ver el mundo de aquí en adelante. Entonces, todas esas cosas que me hacían cortocircuito, después con el tiempo ya las tuve que ir como masticando y tratando desde mi posición, tratar de yo hacer cuentos. Tomé talleres con la Patti Mix, por ejemplo. Y también Patricia Mix es una narradora chilena que también que tiene muchos años, y a ella también le hice como estos cuestionamientos, y con ella también llegamos a conversaciones así muy largas de hasta dónde uno llega éticamente a maltratar un cuento, a transformarlo, cuáles cuentos se pueden transformar, cuáles no, cuáles son los que uno puede intervenir. Porque, por ejemplo, un cuento indígena de un pueblo indígena, si está del todo cercano al origen, hay una cosa que yo no puedo intervenir porque es una cosmovisión distinta a la mía. Si yo la tomo, la modifico, es una apropiación cultural indebida. Pero si yo tomo un cuento de los hermanos Grimm y la modifico, no es una apropiación cultural, según yo, porque es un cuento que ya fue manoseado, maltratado, endulzado por Disney. Hay un montón de ramas que se fueron por otro lado que yo las puedo volver no sé, las puedo llevar hacia lo que yo quiero decir o analizarlo de alguna manera. Sí, y fíjate que justamente lo que ahorita comentas, yo creo que en un inicio también esos cuentos, los Grimm hicieron su interpretación muy victoriana o su interpretación muy con este concepto de niñez alejada de la realidad o con el aleccionamiento moral, por eso tantas como fábulas moralistas, en donde, bueno, pues la moraleja ahora ya ha cambiado la concepción de moraleja para con las infancias, pero sí de una u otra manera, esta que tú comentas como de endulzar las historias, sí ha generado interpretaciones como muy vagas. Justamente acabas de decir, Jairo Buitrago aborda temas bien, bien fuertes como la violencia, la paternidad a distancia, la migración. Son temas sociales bien fuertes y bien contundentes que parece que los niños no las entienden, pero las entienden perfectamente, ¿no? Y
creo que pasa desde algo su aquí. posición de niños. Exacto, y desde niños inteligentes que lo ven y que lo asimilan a su manera o que lo viven, porque la migración es permanente, ¿no? O sea, o era su abuela, o era su abuelo, o su tío, o ellos mismos migran, o forman parte de una familia migrante, en muchos sentidos de migración, ¿no? Por poner ahorita como un tema. Pero creo que ahorita me parece bien interesante destacar que tu concepción de documentalista te hizo mirar otras cosas distintas de la narración oral, ¿no? Y que esto que dices bueno, pues la apropiación cultural, que también es un temota muy difícil, a mí me cuesta mucho trabajo contar historias de otros lugares en donde no coinciden como con muchas cosas mías, y que si los cuento tengo como que investigar la cosmogonía, porque si no me cuesta un poco de trabajo como hablar desde una concepción muy chilanga, muy de mi contexto, ¿no? Que a lo mejor nada que ver con lo que estoy narrando, ¿no? Ahí me ubico, ¿no? Pero bueno, tú te metes a esta onda de los anticuentos. Cuéntame, porque pues es parte de lo que tú haces. A mí me tocó escucharte a ti, Yanuri, narrando anticuentos. Cuéntame, entonces, ¿cómo te metes a eso? Como en este trabajo, pues, de la intertextualidad que ya conocen ese cuento y lo trabajas desde otra óptica. ¿Sabes qué? Es súper sesudo de donde nosotros entramos, es como súper de ratón de biblioteca, más que de narración o de investigación o de pasarlo bien, fue de maltratarnos al comienzo porque con Nuri tenía una formación a través de Humberto Maturana, que es un biólogo chileno que creó el concepto, o sea, no creó, pero sí lo dio a conocer el concepto de autopoiesis. Y Humberto Maturana hablaba de que todos nosotros somos emociones y nosotros respondemos frente al mundo a través de las emociones, y que la razón es completamente lenta. Por ejemplo, si algo sucede alrededor de nosotros, lo primero que uno responde es con una emoción, que es como un Ferrari a 200 por hora, y la razón sale corriendo como un hombre de espaldas. Esa es la diferencia. Y a partir de las emociones comenzamos a pensar en qué pasa con los cuentos y qué genera en la otra persona, qué genera en el que está al frente. Lo que yo cuento realmente le toca, realmente le hace bien, realmente le ayuda en algo. Si no le hace bien, entonces ¿para qué diablos lo voy a contar? Y a partir de ahí comenzamos a ver que todos los cuentos que son tradicionales, los que se llaman tradicionales, o están cargados al machismo, o están cargados a que la mujer siempre tiene una posición de, no sé, hay un cuento súper cortito que es como la princesa estaba en lo alto de la torre peinando sus largos cabellos cuando de reojo vio que venía el príncipe azul cabalgando con su armadura toda abollada. Había pasado mares, montañas, ríos, mil batallas. Se bajó del caballo, blandió la espada, rompió el candado de la torre, subió las escaleras, llegó donde la princesa la miró a los ojos y le dijo: princesa, te he venido a rescatar, cásate conmigo. La princesa lo miró y le dijo: no. Desde ese día vivieron felices para siempre. Entonces, ese cuento, por ejemplo, habla de la relación de pareja. Que una mujer te diga que no significa que sea algo malo, ni va a terminar en un femicidio, ni va a terminar en que el mundo se acaba. Desde ahí uno puede llegar a conversar con los niños y desde ese humor, que es un humor tanto para adultos como para adolescentes, uno incluso le puede explicar a un niño preadolescente de la existencia del mundo. O sea, la mujer puede decir que no. ¿Por qué no? No pasó nada. Vivieron felices para siempre. Con un cuento tan cortito. Y también, por ejemplo, esta onda como de la asignación de roles de género, en donde él a fuerzas tiene que hacer batallas, a fuerzas tiene que ser fuerte, tiene que romper el candado y tiene que salvarla. Y ella quiere ser salvada. No tiene que salvarla ni quiere ser salvada. Es como, fíjate cómo en un cuento tan cortito aborda cosas tan profundas de perspectiva de género y de roles de género y de paridad de género y de muchos otros temas. Como dices, ¿no? Que se vuelve como detonador para charlar. Y ahí viene una gracia que una vez cuando estábamos en Cuba, en Cuentearte, nos criticaron. El humor. Viste que antiguamente se decía que la risa abundaba en la boca del tonto. Entonces todavía hay muchos narradores que son antiguos, que tienen muchos años, que creen que el humor es un problema, que el drama es lo que es la narración. Entonces, por ejemplo, si uno cuenta mucho chiste o le mete mucho chiste,
al cuento está mal. Y este cuento cortito tiene humor y tiene un final inesperado. Entonces lo que hace es romper barreras en la persona que está al frente. Y al romper barreras lo que hace es que acepte lo que tú le estás planteando. Porque el humor eso es lo que hace, simplemente abre puertas o preconceptos que estaban ahí. Y de ahí viene otra vez lo de Maturana, que el cerebro es plástico y el cerebro se puede moldear en diferentes formas. Pero tú tienes paradigmas estructurales en tu cabeza que no se van a cambiar porque te las entregó tu papá, porque vienen desde los abuelos, bla, 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 y no se van a cambiar hasta que una palabra lo haga. Pero esa palabra cuando viene con fuerza no logra cambiar nada. Cuando viene con violencia no logra cambiar nada. Pero cuando viene con humor, toda esa muralla que era concreto, ese paradigma que era hecho de, no sé, acero, se vuelve líquido. Y uno puede repensar las cosas. Hay unos cuentos que son, por ejemplo, con efectos retardados, que es como él le quiso poner puntos suspensivos a la relación. Ella le borró dos. Esos cuentos que son así cortitos, que son como con efectos retardados, que uno lo espera como que, terminó, jaja, viene después la risa y después viene el análisis. Ya, hacia ahí nosotros íbamos avanzando en el tema de los anticuentos y hacia allá es donde yo sigo moviéndome. Porque mi idea siempre fue que si yo le voy a contar algo a alguien, que sea para que le sirva de algo en la vida, para que después por lo menos piense o se acuerde de que había un chileno loco que contaba cosas raras. En Colombia fui hace poco, en septiembre del año pasado, a un festival en Galapa eh, a narrar se dijo carajo, ahí en Barranquilla, en toda la zona del Atlántico. Y había un niño que me escuchó contar y que escuchó varios anticuentos. Y él me decía que yo era como el narrador inesperado, porque cada vez que yo contaba algo, no sabía a dónde iba a salir, o no sabía para dónde iba a terminar. Como que no eran cuentos obvios y que lo obligaban a pensar. Y este niño tenía 9 años. Y yo lo escuché uno de sus cuentos y me pidió que le ayudara a mejorarlo. Su cuento era de un Adonis muy apuesto, que cada vez que conocía a una chica iba y la seccionaba la energía hasta que la mataba. Y así iba coleccionando mujeres en el camino y las iba matando hasta que un día una de las mujeres no era la mujer, sino que era la muerte, que se había disfrazado de mujer y se lo llevó. Y yo le dije, ¿tú te das cuenta de lo que estás contando? Y él me decía, es que este fue el cuento que me pasaron. Y le decía, pero ese es un cuento de femicidio. Tú estás contando que hay un tipo que mata mujeres y tiene 9 años. Entonces ahí otra vez volvemos al tema de la ética. ¿Qué cuento? ¿Y qué le pasa a un niño para contar? ¿Qué le digo que tiene que contar? ¿Cómo le digo que lo tiene que contar? Y fue todo un proceso de hablar con él y conversar y analizar el cuento que él estaba contando y cómo verlo desde otros lados. Y qué tanto se sentía identificado con el Adonis, qué tanto veía al Adonis como personaje. Y ahí donde uno entra de nuevo el tema de la ética y las emociones. Pues. ¿Qué te hace sentir el cuento? Que no es una frase al voleo, sino que es qué te hace sentir, si de verdad te sentís identificado con ese personaje. O por qué maltratas a un personaje. ¿Qué problemas tenés tú con ese tipo de personas? Porque hay muchos narradores que, por ejemplo, se ponen a contar y maltratan al personaje principal. Lo tratan mal, dicen que, no sé, lo ponen en situaciones indebidas. Y si uno los mira, es como, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Repito qué? Y son muchas. Sí, no, wow, es que estás comentando cosas que me parecen bien interesantes, que creo que pasa que muchos de los cuentos o muchas de las escritoras, y bueno, me voy a ir más a escritores, y bueno, escritoras y escritores, que pasaron a la historia y que las historias no son malas, pero que están cargadas de estos paradigmas en donde de repente pareciera que se deben contar sus historias solo porque ya ellos pasaron a la historia y que ellos fueron buenos y que lograron el premio no sé qué o la publicación mundial, pero en realidad no siempre los contenidos ni nos sentimos reflejados con ellos porque pues tienen que ver con brechas culturales
o también no nos representan, o también justo legitiman otras cosas como lo que acabas de decir, o sea, el hecho de que el personaje se absorba a mujeres es un feminicida. Y, y me gustaría, como, bueno, me pongo a pensar, ¿quién le acercó eso al Peque? Pero no solamente es quién le acercó, es si lo reflexionaron, porque creo que gran parte de la literatura, sobre todo la literatura clásica, pues está llena de cosas que hay que reflexionarle. Los anticuentos me parece que hacen ese punto de partida de reflexión de lo que te decía este niño, es lo impredecible, ¿no? De las historias. O sea, es Cla- donde Pues, me cambia, me da otra vuelta, ¿no? claro, y de hecho, muchos de los cuentos tradicionales, los que más se conocen como Caperucita Roja, nosotros los maltratamos y los destruimos. O sea, hay un cuento de Caperucita Roja en el que el lobo, la Caperucita llega a la casa de la abuela y le dice, oh, el lobo me estaba acosando. ¿Y qué te preocupa? Le dice la abuela. Eso lo hizo el lobo con tu mamá cuando fue Caperucita y lo hizo conmigo en versiones anteriores del cuento. De hecho, yo me casé con un leñador que en realidad era un lobo. Eh, y nosotros comenzamos a analizar desde ahí. Y de hecho, Caperucita termina armando una escuela de caperucismo para educar al lobo, porque el lobo en realidad no es malo, sino que no está educado. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a trabajar el tema de Caperucita Roja. Eliminamos todo lo que es lo que se conoce como cuento y te comenzamos a hablar del tema de acoso, como en específico. Los anticuentos que nosotros contamos, lo que tratamos de hacer, no tienen que ver con la moralidad, primero. Porque mucha gente que he escuchado, no sé, esta es una versión nueva de Caperucita, y se pone a hablar de que el lobo termina siendo vegano. Es que tampoco va para allá, o sea, tampoco es una moral cristiana. El tema del anticuento nace desde la autopoiesis, o sea, la capacidad de uno mismo de regenerarse, de Maturana otra vez, los conceptos de Maturana, y cómo las emociones pueden provocar en el otro algo bueno o malo. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí es que si uno está mal, uno no tiene que contar. Si yo estoy mal emocionalmente, no puedo contar porque lo que le voy a dar a la gente es un problema emocional también. Uno transmite todo. Si uno está bien, cuenta, porque se van a alegrar, se van a sentir bien, algo va a pasar. Pero lo que uno cuente va a generar realidades. Narradores, no sé, que cuentan desde la misoginia. Y es como, ¿por qué? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿A pito de qué? ¿Cachai? Como no tiene sentido ponerse en posiciones donde te hacen sentir a ti como importante o porque te subes al escenario y pareces pavo real. ¿Cuál es el sentido de eso? El otro día conversaba con Aldo Méndez, el cubano que cuenta en España. Todo esto y era como lo mismo, o sea, él también tiene una visión desde cómo se cuenta y teníamos muchas cosas en común, como el contenido del cuento es importante, pero a la vez cuál es el mensaje que tú estás entregando entre medio, como todo lo que está entre líneas, no lo explícito. Y las palabras, el uso de la palabra, porque hay palabras que son en específico que te pueden marcar o que algo le puede pasar a otra persona. Por ejemplo, yo no puedo contar un cuento de un suicidio en un público que no conozco. Y si hay alguien que ha tenido un pariente que se suicidó, o alguien que ha vivido eso, o alguien que lo haya sufrido en carne propia con alguien de la familia, es como, no, pues loco, tío, hay un tema también de ética y moral. Viste que García Márquez tiene un cuento de un tipo que se tira desde un edificio mientras va viendo cómo los pisos se va arrepintiendo. Yo he escuchado a varios narradores contar ese, pero es como, ¿y por qué lo voy a contar? Yo no sé quién está al frente. Hay un tema de responsabilidad, pues, ¿qué digo? No puedo llegar y contar eso sin saber quién está sentado ahí, pues si yo no conozco el público. Y a diferencia de lo que decía antes, a diferencia de lo audiovisual, yo en lo audiovisual me puedo esconder en las palabras de las personas que yo entrevisto. Y puedo hacer que cada persona que entrevisto diga lo que yo quiero que diga. Pero en el tema de la narración yo estoy obligado a mostrar la cara. Y hay un tema de responsabilidad mucho mayor, porque el que habla soy yo, no tengo excusa alguna de decir, no, es que esto me lo contó tal o me lo dijeron así o así estaba escrito.
Si estaba escrito así y yo lo conté tal cual como estaba escrito y estoy hablando desde la misoginia o estoy hablando desde el maltrato, es porque yo no he hecho el análisis de ese cuento. No he pensado en qué diablos estoy diciendo. Y si yo llego a contar algo sin importarme quién está al frente, estoy faltándome el respeto a mí, estoy faltándome el respeto al que está al frente. No sé si se entiende. Igual hablo mucho, pero No, sí, completamente. Creo que una de las cosas que siempre hay que revisar son los contenidos. Y es un proceso más allá de aprender cuentos. Me gustaría como acotarlo porque pues, o sea, la formación es muy continua en la narración oral. Yo siento que todavía yo necesito aprender muchas cosas y explorar muchas cosas. Es tan grata la narración oral que te puedes echar muchas exploraciones en infinidad de géneros o de contenidos o de tema o de públicos o de maneras de contar. Pero los contenidos, acabas de decir algo bien interesante y bien importante, es la ética de que estás ahí y le estás produciendo a esa persona de forma inmediata. La imaginación activa y se está imaginando y se está volviendo a veces protagonista. O tú eres el protagonista y tú también corresponde lo que tú dices con lo que tú estás contando. De veras comulgas y promulgas, no se podría hacer sin entrar, que acabo de decirlo más como concepto religioso, pero bueno, a manera de sarcasmo también. Eh, es ahí a donde hay mucha responsabilidad, lo que decías, ¿no? Quizá a lo mejor en la producción audiovisual la persona dice, no me gusta, lo descarta, pero cuando estás tú en escena con el otro público, y sobre todo si es un público joven, si son infancias, si son juventudes, en donde tienes que propiciar la reflexión constante porque no la dan, la cantan, replican la canción del reggaetonazo y ni idea tienen lo que están diciendo hasta que ya les haces reflexionar. Entonces ahí la reflexión es la que hay que hacer constantemente. Creo que el anticuento lo que tú haces es eso, es generar una reflexión constante y eso es bien importante para que pueda haber un ejercicio constante de retroalimentación y de tener conciencia de qué decimos y por dónde lo decimos y en dónde lo decimos, ¿no? Y cómo va la cosa, ¿no? claro, y esto es como de aprender siempre, porque uno, no sé, uno va a un festival y uno conoce diferentes personajes de diferentes países y uno aprende mucho de como sus formas de ver el mundo. Que cada país está cargado con paradigmas distintos, o más machista, o menos machista, o más avanzado, o menos avanzado. Me pasó en Piedecuesta, Colombia. Había un chico, no voy a decir el nombre porque no viene el caso, pero eh, que hablaba mucho de no sé qué, así como de los cuentos modernos, de la modernidad y bla, bla, bla. Y cuando se sube al escenario cuenta algo como chiste, eh, que lo voy a decir para que lo escuchen, así como dice, cierto, mujeres, que todos los hombres somos perros. Sí, dicen ellas. ¿Y con quién se acuestan los perros? No solo es ordinario, no solo es violento, no solo es jugar con el público de mala manera, sino que si eso es lo que te representa, nunca cuentes en una escuela, por favor. O sea, es como, nunca vayas a una escuela. Eh, y me pasó que varios de nosotros chocamos, quedamos así como, estaba el diablo de Cali conmigo y nos quedamos mirando así como, ¿qué dijo? Como, ¿y por qué? ¿A pitos de qué? Es un chiste fácil, sí. Dejáis en ridículo al público, sí. ¿Y para qué? ¿Para sentirte bien? ¿Para el ego? ¿Pero qué dijiste? Nos pasó que ahí mismo en Piedecuesta, el garlotero nos llevó a un colegio donde hay niñas vulnerables, donde hay niñas que han sido violentadas, violadas o maltratadas. ¿Qué le cuento yo a esas niñas? ¿Qué les puedo contar? ¿Qué les digo? Les conté, las princesas también se tiran peos, pensando que iba a ser algo así como anecdótico. Y parto explicando ¿conocen ustedes las princesas? Sí, ¿cómo son las princesas? Rubias, altas, son educadas, no sé qué. Todos los conceptos Disney de princesa. Y yo les digo, ¿y las princesas se tiran peo? No, dicen todos. ¿Cómo que no? Y parto el cuento.
eso es un quiebre de paradigma. Para eso sirven los anticuentos, para ir cambiando los paradigmas. Las niñas después estaban jugando básquetbol y no sé, estábamos sentados viendo a las chicas jugando y las de atrás me hacían sonidos de pedo, me decían, ay, mira, soy una princesa. Entonces caían desde el humor en la aceptación de que uno es lo que es. Pero ahí me pasó, en Piedecuesta me pasaron estas dos cosas. Una, que es ver la antiética frente al público, y la otra es no saber cómo contarles algo que les haga bien. Y ahí es donde uno se siente como pequeño, porque yo veía cómo funcionaba, no sé, Elda andaba conmigo, que también es de México. Eh, qué le cuentas? ¿Cómo se lo cuentas? Y como ella, no sé, pues les contó un cuento, la Nuri les contó un cuento, y era casi como hacerles cariño a la niña. Pero yo, ¿qué les cuento? ¿Qué les digo? Si mi vivencia, mi humanidad, todo lo que yo he pasado en este planeta no guarda relación a lo que ellas han vivido ni a lo que han sufrido. Entonces, a pito de qué yo me puedo parar ahí y contarles algo, las puedo hacer reír, pero me pasaba esa sensación de no tengo o la herramienta, o no tengo el cuento, o no tengo la capacidad de ayudarles con una historia, aunque sea. Y te acabas de decir algo bien, bien importante que tiene que ver con que sí, si bien debemos ser éticos y revisar los contenidos, ¿no? No siempre hay un afán de didáctica, sin embargo, hay públicos muy específicos que nos meten en un reto porque es neurona espejo, es una proximidad, es inmediata la comunicación, entramos en la misma sintonía, en un pequeño momento de trance hipnótico, literario, oralizado, ¿no? De oralitura, en el que entramos en esa misma sintonía, en un breve instante de espacio-tiempo, en el cual ese público, cuando es un público muy específico, sí te requiere cosas y es ahí cuando dices, oh, ¿qué cuento? ¿Qué hago? Y también una motivante como para ir buscando por dónde nos vamos hacia otras contadas y otros universos, pero este, yo creo que las historias, siempre y cuando sean con esta reflexión de qué estamos compartiéndole a las otras y los otros, siempre les van a venir bien, no importa si son buenas o malas historias y les van a dejar, porque hay quien se especializa en cosas, pero bueno, las historias también no siempre queremos, es como alguna vez un amigo me decía, pero ¿por qué ves cosas gringas? Y que eso es muy malo, no sé, es muy intelectual él, ¿no? Y yo le decía, porque a veces hay que desconectarse, espera, ¿no? No, el mundo no puede estar todo el tiempo así. Cuéntame historias de amor, está bien. O sea, yo sé que en el fondo hay una serie de clichés, a mí me pasa que es más, a veces le apago, ¿no? Digo, ay, ay, esto estaba demasiado, no demasiado, lleno de cosas que no me gustan, pero bueno, o sea, tampoco tengo que estar todo el tiempo de profunda y cortavenas y así, ¿no? Porque como lo decías, a veces también el humor sacude de forma muy, muy tremenda, ¿no? A mí siempre me ha hecho eco una frase que a mí me dijeron mientras estudié cine en la escuela de cine en Cuba. Uno es lo que consume. Uno puede consumir desde un cineasta como Buñuel hasta ver Avengers. Y está bien. Y está bien porque tú pasas por toda la gama y comienzas a darte cuenta de todo el arco iris que existe. Si uno lee solo a un autor, te limitas a conocer a otro tipo de literatura. Si uno no lee poesía, si uno no ve cinearte, si uno no hace cosas simples, que no tiene por qué ser que uno sea fanático, sino que tiene que ser que algo te remueva. Eh, y eso hace también que uno después tenga una forma de hablar, una forma de contar, un ritmo en específico. Porque si escuchas reggaetón durante toda tu vida, vaya a escuchar a Queen una vez en tu vida y no vayas a saber qué es. Esa cosa como de uno es lo que consume, es como lo que tú decías. Claro, está bien ver el cine gringo, el blockbuster, la película de moda, está bien, pero que no sea lo único que uno consume. Uno tiene que empezar a consumir todo lo demás, escuchar a diferentes personajes,
porque eso te lleva también después a tener unas historias muy distintas, muy, muy extrañas. Eh, y esas historias también se van nutriendo de lo que uno va conociendo. Yo tengo un anticuento que es de Caperucita, o sea, de Blancanieves, donde los enanos se roban el oro, donde hay todo un tema, y las voces, los personajes que hay son todas de película. Así hablan los enanos y eso es Marciano al ataque. El príncipe azul les dice, gorditos y bonitos, muchachos, que es de Madagascar. O sea, y son cosas como sacadas así como del cine comercial y uno lo mete dentro del cuento y el cuento tiene un sentido y tiene una forma también de contarse. Este anticuento que hace que cuando uno lo entrega van de risa en risa, de risa en risa, de risa en risa, pero nunca una carcajada, sino que es como la risa, la risa, la risa, la risa, la risa, y termina así como, oh, ¿qué dijo? ¿Se entiende? Sí, es como los referentes, ¿no? Porque también, pues es parte de lo que consumen. Cada vez hay más consumo globalizado. Me tocó que en Colombia hacían lo mismo de Chile, pues ahora es como del mundo hispanoparlantes de Chile. Entonces tú juegas con el de Chile y todos guachan la referencia, así, o sea, es como, también estar en el contexto, porque cuando nos desfasamos, queremos ser todo demasiado intelectualizado, también nos salimos del aquí y el ahora, ¿no? Oye, ¿te parece? Porque está muy buena la charla y todo, bueno, ya nos compartiste unos mini cuentos, pero nos cuentas un cuento, Un cuento. ¿sí? A ver, ¿qué cuento les puedo contar? Hay un cuento bonito, para que no sea tan... eh, en el sur de Chile hay una pequeña ciudad que se llama Puyuhuapi. Es una ciudad re bonita, las casas son así como en punta, parecen alemanas, y todas las casas dan a unos fiordos, que son unas entradas de agua que están llenas de cerros, que son volcanes. Entonces siempre hay nubes, siempre hay humedad, y está lleno de flores por todas partes. En Puyuhuapi hay una casita que queda en la avenida Puyuhuapi, que es la avenida más importante, que es la casita 27. Ahí vive Fernando y Raquel. Fernando había sido el encargado de la biblioteca durante toda su vida hasta que se jubiló. Entonces todos los días lo que hace es nada, porque está jubilado. Y Raquel es una señora que se ha dedicado a las plantas, nunca terminó la enseñanza básica. Es una señora que solo se dedica a sus plantas, vendía plantas, pero con el trabajo de Fernando como que no, nunca necesitaron nada. Y la rutina que tienen hoy en día es siempre la misma. A las 5 de la tarde Fernando se sienta en el ventanal que da al fiordo a mirar los árboles, se pone un chal en las piernas, abre un libro y las mariposas amarillas vuelan alrededor de él y lo envuelven. Mientras él comienza a leer como Aureliano Buendía cierra los ojos frente al pelotón de fusilamiento y recuerda aquel día en que llegaron los gitanos a enseñar el hielo. Y entonces suena la tetera, que es la pava que le llaman en el sur, para el agua caliente. Y Raquel va, la toma, le prepara el té y allá se hacen unas cosas que se llaman tortas fritas que ella las hace muy bien, son como unos pequeños pastelitos. Le lleva a Fernando y se lo deja en la mesa, mientras él está metido entre sus mariposas amarillas y ella le dice que termine luego de eso, que le tiene que ayudar. Y Fernando la mira y todos los días la misma conversación. ¿Por qué no te sientas conmigo y lees un poco? Ay, no, que a mí no me interesa eso, dice ella. Pero ven y lee. No, que a mí no me interesa y tú deberías buscar tus lentes. Mira cómo estás ahí con el libro pegado en en la cara. Fernando le dice que no, no sé dónde están mis lentes. Ay, que tienes que buscarlo, pero búscamelos tú. ¿Qué le dijeron a Raquel? Comenzó a buscarlo por toda la casa, que abría los cajones, que cerraba los cajones, que movía los libros, que dejaba los libros, que no sabía dónde diablo había dejado los lentes, Fernando. Entonces comenzó a moverse entre las plantas y buscando los lentes, no los encontraba. Fue hasta la habitación y en el velador, junto a la cama, en el cajón, lo abre y ahí estaba. Estos cartuchos antiguos que son duros, donde se guardaban los lentes. Lo toma, lo abre. Y ahí estaban los lentes, pero no estaban solo los lentes, también había un papelito. Toma el papel, lo abre, y si bien eran un montón de letras juntas que ella no lograba entender y no lograba leer, porque no lo sabía, sí sabía los símbolos que tenía, corazones, caritas felices,
un corazón con una flecha, universalmente conocido lo que era eso. Lo olió y tenía olor a perfume de mujer. Entonces a Raquel le entró una rabia, así como una electricidad por la columna hasta el mismo cerebro, que hizo que guardara el papel en la cajita, la cerró, lo metió en el cajón y simplemente lo cerró. Y se fue. Fernando le gritó: ¿encontraste mis lentes? No, dijo ella. Al otro día, a las 9 de la mañana en punto, ella cerraba la puerta de la casa y caminaba por la avenida Puyuhuapi, pero completamente enojada. Iba, pero directamente al colegio. Llegó hasta el colegio, golpeó la puerta y estaba Daniel, el profesor de segundo básico, que ella lo conocía desde que era chiquitito, desde que había nacido. Y le dice: Danielito, ¿puedes salir un poco? Es que estoy en clase. ¿Puedes salir un poco? Raquel ya era como esas personas importantes que son más importantes que el alcalde. Ya, el profe deja a los alumnos ahí, sale y le pregunta: ¿qué es lo que quiere? Mire, necesito un favor. ¿Qué es lo que necesita? Le pregunté. Necesito que me enseñe a leer. ¿En serio, señora Raquel? ¿Por fin va a aprender a leer? Cállate, le dijo ella. Raquel era de estas mujeres empecinadas, pero era empecinada, empecinada. Tanto así que al segundo día ya había aprendido las letras y a juntar algunas frases. Al tercer día ya se había leído la mitad de un libro. Al quinto día ya leía los periódicos y al sexto día ya estaba leyendo el Quijote. Una mujer, pero completamente concreta en lo que quería hacer. Al séptimo día esperó que fueran las 5 de la tarde cuando el agua hervía y ella estaba preparando las tortas fritas para que Fernando se sentara frente al ventanal a ver los árboles. Se puso un chal en las piernas y abría el libro para encontrar que un hombre se sentaba en una banca y esperaba a todo un pueblo que lo venía a matar. Entonces ella lo interrumpió y le dejó el té caer y le dejó las tortas fritas caer y le dijo: ahí está, mírate tú de nuevo ahí con el libro pegado en la cara, que por qué no vas y te pones los lentes. Ay, Raquel, es que no sé dónde están los lentes, dijo Fernando. ¿Me los puedes buscar? Yo te lo puedo buscar. Ella se dio la media vuelta, salió caminando, empezó a hacer ruidos, pescaba los libros, los tiraba, abría cajones, los cerraba, sin siquiera buscar nada porque sabía dónde estaban esos lentes. Entonces comenzó a hacer un montón de ruido en la casa. Hasta que llegó a la habitación, fue directamente al velador, abrió el cajón, allí estaba el cartucho de los lentes, ese cartucho duro. Lo abrió y vio que estaba el papel, con el mismo aroma de perfume, y lo cerró. Fue donde Fernando y le dice: Fernando, aquí están los lentes. Ella lo abre y dice: oh, mira, se me cayó un papel que estaba dentro del cartucho. Cierra el cartucho, toma el papel sin dejar de mirar a Fernando. Comienza a abrir el papel y le dice: ¡ay, mira! ¡Qué increíble! Es una carta de amor con corazones. Y mira lo que dice: amada mía. Así que, amada mía. Fernando la queda mirando así completamente pálido, pero ella así, no sabía qué hacer, cerró el libro y ella le dice: amada mía, perdóname por favor, esta era la única forma que yo tenía para que tú aprendieras a leer. Por favor, te pido perdón porque no encontré otra forma más de llevarte a mi mundo de la literatura. Desde aquel día, a las 5 de la tarde, cuando suena la tetera con el agua hirviendo y se preparan las tortas fritas, Fernando llena la taza, prepara las tortas en un plato y camina donde está Raquel con un chal en las piernas, que abre el libro y se envuelve entre mariposas amarillas a leer a García Márquez. Fe. Qué belleza. Me encanta, me encanta. Muchas, muchas gracias por compartir. Oye, y ahora sí, cuéntanos de Colectivo Flix. O sea, bueno, ahorita ya nos diste más o menos un poquito de cómo arranca y que se hace pues un colectivo y que han girado un poco lo que leía yo. Pero cuéntame en esencia qué es lo que hacen. Cuéntanos también de este proyecto que tienen de formación para que, bueno, pues sepan también en donde nos vean en diferentes lugares, pues qué es lo que ustedes hacen. Cuéntanos. Colectivo parte con mucha gente, pero como te decía, en el camino se van quedando o van abandonando el barco. Es una quijotada. Colectivo es una quijotada porque es un intento de hacer cuentos distintos a los que se hace, de ver un mundo distinto a lo que se ve, como de imaginar, crear, pero también de pensar las cosas desde otra posición. El símbolo de Colectivo Flix es un Quijote arriba de un cohete. Eh, y lo que nosotros hacemos es
reunir a diferentes narradores, los que quieran, en pos de un proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando hemos ido a festivales pensando en contar anticuentos y mostrar anticuentos en otros lados. Entonces trabajamos los anticuentos. O también lo que me ha tocado a mí es hacer dirección o edición de cuentos. Que otros narradores vengan, que comenzamos a conversar y les maltrato sus cuentos para que se pongan en una posición difícil de saber de dónde están parados. Muchas veces no se habían dado cuenta o que eran sus cuentos racistas o cuentos clasistas. Y esa es como la idea, como ir develando las cosas, como ir limpiándolas. Eh, por este tema de la pandemia, como que se detuvo todo, entonces ha sido como súper difícil como retomar. Hacemos historias en colegio, en festivales, en encuentros, y casi siempre teníamos, hasta antes de la pandemia, uniones con otras artes. Por ejemplo, con un mago que es Jean-Paul Oliverri, nosotros íbamos a ser susurradores a sus presentaciones, o que mezclar la magia con cuentos, como la previa eran los cuentos, la gente entraba y después veía el espectáculo de magia. Entonces como que ya venían preparados mentalmente para abrir y volver a ser niños, que era la idea. Y colectivo lo que hacemos es como seguir siendo niños, es como el espacio para que uno se sienta bien. ¿Te has dado cuenta que de repente uno tiene un trabajo que te da plata, pero uno necesita algo que te haga ser feliz? Ya, colectivos como eso. Flix es como la parte donde, por ejemplo, yo puedo ser niño siempre. Es como que puedo contar cualquier cosa, o sea, no cualquier cosa, pero sí como divertirme en lo que hago. Y por ahí por colectivo comencé a conocer mucha gente. Y dentro de los conocidos estaba Jaime Poblete y María Galdames, Mara, que son dos narradores chilenos, y formamos la Torre Cuentería. Y la formamos justo como, no sé, una semana antes de que se produjera el estallido social acá en Chile, donde comenzaron las protestas, comenzó todo el problema y nunca pudimos volver a hacer algo presencial. Entonces todo lo que hicimos fue siempre online. Y aprovechamos la pandemia con la Torre de hacer conversaciones, de hacer un simposio, de hacer presentaciones online a través de Zoom. Y ahora de vuelta no, y ahora que ya se está yendo el tema de las restricciones de la pandemia, con colectivo estoy tratando de volver a generar cosas, como por ejemplo ir a festivales, que fui a Barranquilla, a toda la zona del Atlántico, a Galapa, a Iguanacuenta, de Olivia. Y este año vamos a ir a Cuba también. Entonces, el problema que pasa es que acá en Chile hay muy pocos festivales, hay muy pocos espacios donde se puede contar. Mantenemos un lugar que es la Casa en el Aire, que es un bar muy reconocido en Chile por la cuentería, porque desde los años 90 que se cuenta ahí. Entonces, Hugo, que es el dueño, siempre me llamaba para preguntarme si quería alguna fecha, y yo le decía que sí, y ahí estamos tratando como de mantenerlo. Ahora en el verano como que baja un poco, pero en marzo volvemos a retomar, para siempre tener por lo menos una presentación al mes en el bar. Y el resto son colegios y presentaciones en lo que se puede, pero nosotros siempre envidiamos a México, a Colombia, que tienen un montón de festivales por todos lados. Es impresionante la cantidad de posibilidades que tienen los narradores de presentarse. Acá en Chile ahora unos chicos en Gorbea que se llaman Atrapacuentos van a hacer un encuentro. Después está Chile Cuento y por ahí el Sinoch que presenta algo más. Y ahora hace poco se hizo también un Pajarito Me Cuenta o algo así en Puerto Varas. Y para contar. No hay más en el año. Es como esos son los festivales o encuentros. Entonces es súper difícil como tener los espacios que ustedes tienen o que tienen los colombianos sobre todo. Por eso nos No la matan los buscamos... colombianos, ¿eh? Yo digo que sí. Los colombianos tienen mucho, me da gusto, pues me da gusto, pero sí, aquí hay mucha actividad, pero yo creo que en Colombia casi en cada departamento hay uno o dos festivales y eso creo que es bueno porque genera mucho movimiento. Pues hacer movimiento en Chile, ¿no? Es difícil. De hecho, la narración oral recién ahora en Chile es parte de
de las artes escénicas. Lleva 2 años como arte escénica. Antes no existía como arte escénica. Antes era una cosa de locos que hacían ahí, que contaban cuentitos para niños o que andaban con libros. Así como se confunde con el fomento lector o con lectura participativa. Entonces, como narración oral, recién ahora se está como reconociendo a nivel gubernamental. Y a partir de ahí uno puede ya como acceder a fondos o acceder a cosas como que vengan desde el gobierno. Pero todo lo demás siempre fue como empuje o movimiento privado. Entonces es súper difícil crear algo a nivel nacional si cada cual está como en la suya en sus ciudades. Hay gente en Iquique, que es el norte de Chile, en Calama, que son los Inti Puna. Hay gente en Coquimbo, que yo sé que está trabajando, en los Andes. Entonces, si uno los ve a nivel de mapas, claro, uno parte Chile y termina Chile con narradores, pues hasta Punta Arenas, que es la Patagonia, pero todo desarticulado. No, no existen como la unión entre todos para hacer como diferentes festivales por zona. Lo que a mí me sorprendía, por ejemplo, que la zona del Atlántico, en Colombia, como por Barranquilla, no sé, pues cuando yo llegué a Galapacuenta o a Iguana Palabra, habían 8 festivales antes que se habían dado en diferentes pueblitos y todo en la misma zona. Si uno partía, no sé, eh, en uno, podía hacer el recorrido completo de toda la zona del Atlántico y eran como 12 15 festivales así. Impresionante. No, sí, aquí en México yo creo que tampoco tenemos, o sea, pues aquí ha pasado, me imagino, en Chile no solamente la pandemia paró a todo el sector cultural y bueno, este regreso ha sido muy, muy lento, sino que en materia presupuestal, bueno, pues los presupuestos que hay en gobierno son los mismos de hace 15 años. O sea, pero los mismos en dinero y en cantidad de personas que dan. Y pero pues, ha crecido el gremio porque cada vez hay más generaciones, más población, más todo, pero no ha crecido más, o sea, ahí como la política cultural está muy, muy mala y no ha habido como más presupuesto, algo que agarre y como que genere, que se dinamice un poco más, como que albergar a narradoras y narradores del país. O sea, hay algunos programas que lo albergan, pero de afuera pues es como moverte como puedas, en donde puedas. También creo que trabajamos en lo mismo, en colegios, y a diferencia de otros lugares, que ahí me gusta mucho, que hay como bares o espacios, aquí por momentos se dan espacios y ¡fum! Se disuelven, ¿no? Entonces, es como estar todo el tiempo como picando piedra para la formación de públicos, que creo que cada vez más les gusta y que ya también se ha ido desprejuiciando en esta formación de públicos, pues que no solo es para niños, ¿no? Que no solamente los cuentacuentos son para niños y que no todo, como lo decías, es pues fomento a la lectura, no tiene que ser propiamente de fomento a la lectura, pero eso es algo que se ha ido cociendo a fuego muy, muy lento. O sea, todavía nos falta como un montonal de cosas que hacer. Y me gustaría que nos compartieras qué ha cambiado en ti o qué ha generado la narración en ti, la narración oral, por dónde, qué cosas te ha removido. Digo, ahorita ya has dicho algunas, pero bueno, ¿qué representa para ti la narración oral? Una vez se lo dije a un niño ahí en Barranquilla, que era es como el hombre araña. Eh, con un gran poder viene una gran responsabilidad. En algún momento yo sabía, o sea, esta cosa como insípida del conocimiento popular, que la palabra genera realidades. Que uno sí lo dice, que, decrétalo, decrétalo. Y que uno hasta se ríe de esas cosas, así como, que está mal usado. Pero en algún minuto me di cuenta que sí, po, que uno puede contar algo y decirle a la gente que esa es la realidad y lo creen. Entonces ahí es donde lo que me pasó a mí es que es como que te ponen en el filo. Te vuelves Darth Vader o no sé, te vas al lado de los Jedi. ¿En qué punto estás?
hasta dónde te vuelves oscuro, hasta dónde vas hacia el lado de la fuerza. ¿Qué digo? ¿A quién le digo? ¿Cómo lo digo? Y ese estar en el filo, como te decía antes, esto de la responsabilidad de que uno está frente a la gente y que es uno el que lo va a decir, no tenía excusa, no tenía dónde esconderte. Eh, Eso me provocó así como un choque. Yo soy una persona bastante tímida en la vida, me cuesta como relacionarme con la gente y como nunca pensé tampoco estar en escenarios ni nada. Pero me pasaba también con la narración que cuando yo iba a contar una historia, de verdad yo sabía que la gente no tenía idea qué era lo que yo iba a contar. Entonces, como la gente no sabía qué diablos era lo que yo iba a contar, me siento súper seguro. Por primera vez encontré una herramienta que me hace sentir así como seguro de hacer algo. Me pasó, por ejemplo, en Buga, que el primer día que había que presentarse estaba este teatro lleno de gente, que es muy hermoso, que tiene pisos hacia arriba, y que me subo al escenario, cuento y me bajo. Y después me preguntan, ¿cuántos años llevas contando? Y yo le digo, uno. Y me dicen, pero ¿cómo si no se nota? No se nota porque me da lo mismo. O sea, no tengo ese miedo de, uy, me van a ver feo, uy, me voy a ver mal. Que es ese ego de creer que uno sí es importante. Lo que la narración también me enseñó eso, como de, yo no importo. Sí, yo me paro adelante y cuento, lo que importa es qué pasa allá, al otro lado, qué les pasa a ellos. Entonces me da la posibilidad del desparpajo de contar y ser lo que yo quiero ser. Y eso es como que es una cosa muy hermosa que me pasó con la narración. Como de saber que me puedo, no sé, en Cuba estaba en un teatro también, y me paro adelante y empiezo a contar cosas temas políticos. Y estaban todos muertos de la risa, después todos aplaudiendo, y me preguntaron también cuánto tiempo llevaba, y ahí llevaba menos, pues llevaba como 8 meses contando, como narrador real. Y se ocultaba el poco tiempo de experiencia en el desparpajo, en el que me sentía tan seguro de lo que iba a hacer que no había problema alguno. Que ya me paraba y contaba. Sí, a veces el público y el escenario mismo nos genera un comportamiento, y lo digo de forma personal, que no, ni yo misma sé, a lo mejor te pase, qué va a pasar, pero va a pasar algo. Y a veces voy baja de energía y me prende el público, me rete prende, es como, ¡oh! ¿No? Y a veces me pasa que voy muy prendida y el público me vampirea y me deja así como, ay, como, oh, oh se llevaron toda mi energía, no sé, no que no me guste, no estoy diciendo que no me guste, sino que es algo impredecible y eso es muy grato. Y si eres un engañoso, porque no pareces, digo yo, te vi en escena y no pareces para nada tímido, eh, y eres engañoso, y eso yo creo que también es parte de la magia, porque en escena justamente creo que las personalidades se transforman y contando historias pues se da este trance colectivo en donde entramos en esa sintonía y va más allá de si en la vida privada eres como de otra manera que en el escenario eres otra persona, ¿no? Eres otra persona. ¿Y sabéis lo que me Oye, pasó? ah, Que llegué al punto de hacer un cuento para que no lo aplaudieran. Yo cuento un cuento que se llama El coleccionista. Si alguien lo ha escuchado, comente después abajo en los comentarios en YouTube. Cuento El coleccionista y nunca me han aplaudido. Pero yo sé que no me van a aplaudir. Yo sé que el cuento los va a dejar a todos así como, ¿qué diablos dijo este? Pero está pensado y hecho para eso. Entonces, el desparpajo, esta como sensación, me dio la capacidad de saber que arriba del escenario quiero que no me aplaudan. ¿Y qué hacía para eso? Un cuento. Y se creó un cuento para que no aplaudan. ¿Me entendí? O sea, es como hasta ese punto uno llega con esto de la narración en que se acaba el artista. Pues no, el artista vive del aplauso y de la aceptación del público. No, chao. Lo que me interesaba era saber qué les pasaba a ellos después. Y lo conté en Colombia y también nunca me aplaudieron en ninguna parte.
Lo conté acá en Chile, tampoco. Nunca me lo porque todos quedan así como, o me terminan odiando o algo. Algún día se los contaré. Se lo puede dejar ahí. Oye, qué bien, pues hablando de eso, digo, no nos tienes que contar este cuento, pero cuéntanos otro cuento, ¿te parece? ¿Otro cuentito? A ver, ¿qué cuento? Hay un cuento de un científico que igual es interesante, pero que no les puedo decir el nombre, porque capaz que lo conozcan. Entonces, le vamos a decir señor O. El señor O era un científico reconocido mundialmente, pero mundialmente, o sea, no es como que yo diga, oh, sí, es famoso, no, es reconocido mundialmente porque descubrió cuánto papel higiénico se necesitaba para envolver a Plutón y crear un efecto invernadero para generar vida. El señor O tenía lo que todo científico tiene, la capacidad mental de hacer una hipótesis, de razonar y de llegar a una conclusión, pero además también tenía la bata blanca y esos lápices que van aquí en el bolsillo. Entonces era un científico, a todas luces, científico. El señor O lo habían llamado para un simposio mundial para presentarse como el gran experto que iba a analizar cuánto aire hay en una bombilla, que era muy importante, porque con eso uno podía llegar incluso a Saturno. Entonces el señor O se preparó, y se preparó completamente. Se preparó con texto, se preparó con PowerPoint, se preparó con todo lo que él necesitaba para presentarse en ese simposio mundial que lo presentaron con fanfarrios y lo presentaron frente a todo. El gimnasio era gigantesco y estaba lleno, 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 lleno de científicos del mundo que lo fueron a escuchar solo a él. El señor O se paró adelante, abrió su carpeta y comenzó a hacer lo que él sabía hacer, contar lo que científicamente había logrado establecer en cuánto aire había dentro de una bombilla. El señor O comenzó a hablar y de repente no se le ocurrió la peor idea de su vida, hacer un barrido con la mirada a toda la gente que estaba al frente. Y en eso cuando levanta la vista y comienza a mirar, ahí estaba el señor Z, el señor L, el científico M, y estaba la señorita I. La señorita I era una científica, a todas luces científica, con su bata blanca, con sus lápices aquí al lado, pero que tenía unos rulos al viento gigantes y unos ojos redonditos que hacían que el señor O se volviera loco. Y cada vez que el señor O se volvía loco, se comenzó a sentir mal, se comenzó a sentir mal y se arrancó. Simplemente dejó las cosas y se fue. Y se fue porque se dio cuenta de algo, que a él se le había caído un pensamiento. Y que mientras la estaba mirando y mientras estaba hablando, los pensamientos comenzaban a revolverse en su cabeza y uno de esos se cayó a su costado. Y era una ecuación matemática y al lado de la ecuación matemática se cayeron unos arcoíris y unos corazones. Y él sabía que esas cosas no las podía mostrar frente al resto porque era el científico más importante del mundo. Entonces se fue, se arrancó y llegó hasta su casa. Cuando llegó a su casa, lo único que pensaba era en la señorita y todo era la señorita y todo le recordaba a la señorita y los árboles, el atardecer, el ir a comprar cosas, todo lo recordaba a la señorita y. Y entonces volvió a sentarse, pensó, analizó, hizo una hipótesis y llegó a una conclusión. Lo único que él podía hacer para que los pensamientos no se le cayeran era un sombrero. Y entonces comenzó a confeccionar un sombrero de ala ancha, hecho completamente de género, a la medida, dentro de sus capacidades, porque tampoco era sastre. Entonces como que le quedó una ala más para allá, una ala menos para acá. La cosa es que le quedaba bien y estaba completamente sellado. Y comenzó a pensar que en el pan, que en el aguacate, que en el tomate, y los pensamientos comenzaron a salir. Y se quedaban dentro del sombrero. Entonces los volvía a meter y no había ningún problema. Solución hecha. Pidió disculpas y lo volvieron a llamar al gran simposio mundial. Otra vez. Lo presentaron con fanfarria, estaban todos los científicos del mundo frente a él y él se paró al frente en el estrado, abrió su carpeta, comenzó a hablar y otra vez el error. Cuando un científico comete el error por segunda vez, ya no es por azares del destino, sino que es porque quiere probar algo. Y él cometió el error de levantar la mirada y hacer un barrido con la mirada a ver todos los científicos que había, como el científico Z, el científico M y la señorita I. Cuando vio a la señorita I, mientras su boca sacaba palabras, su mente comenzaba a generar pensamientos. Y cada uno de los pensamientos comenzaron a salir, a salir, a salir, pero el sombrero los detenía. Y el sombrero los iba deteniendo, que las ecuaciones, que los diferenciales, que
los cuadrados, los triángulos, que los Hello Kitties, que los arcoíris, que los corazones, que las tormentas, hasta que no se le ocurrió nada peor que le saliera un unicornio. Y el unicornio, todos sabemos que tiene un cuerno. Y cuando el unicornio comenzó a dar vueltas por su cabeza, comenzó a deshilachar el sombrero y a sacar cada una de las costuras que allí estaban. Entonces el señor se comenzó a volver loco, cuando de repente todos los pensamientos salieron volando, y salieron volando en dirección a la señorita ahí, que la envolvieron completamente en un tornado de pensamientos hermosos, y ella se sentía completamente alegre, con los pelos al viento y con una sonrisa de oreja a oreja. El señor O se sacó el sombrero y salió corriendo. Volvió a su casa y se encerró. El señor O no sabía qué hacer. Entonces no se le ocurrió nada mejor que hacer lo que todo científico hace: analizar, generar una hipótesis, pensar y concluir. El sombrero tenía que ser de acero. Y entonces se hace un sombrero de acero, a la ancha, con un cuello aquí para que no se le doblara. El señor O comienza a hacer su sombrero. Cuando termina de soldarlo y hacerlo, que no se le saliera de la cabeza, comenzó a practicar. Y se dio cuenta que todos los pensamientos que salían rebotaban en el sombrero y volvían dentro de la cabeza. Claro, el acero era perfecto, porque no permitía que nada saliera para afuera. Pensó en unicornios y los unicornios no pudieron salir. El problema es que él tampoco podía salir. El sombrero era tan grande, tan fuerte, que cuando trataba de salir por la puerta, chocaba. Y es que no podía salir de la casa. Y un científico que no puede salir de la casa no es científico, porque por mucho que tenga internet, no, él necesita analizar, ver, mirar antes de concluir. Se sacó el sombrero y no pensó nada mejor que en ir a ver al científico P. El científico P era el psicólogo más reconocido en el mundo. Y le contó que tenía un problema, que cada vez que él pensaba, sobre todo en la señorita ahí, los pensamientos salían, se caían y se volvían completamente locos. Y él le dijo: lo que tú tienes es SIPO. ¿Cómo SIPO? Síndrome del pensamiento oprimido. Lo que tú tienes que hacer es algo muy simple. Vete a la playa o a la montaña. Deja que los pensamientos se caigan y que la naturaleza se los lleve. El señor pensó, ¿será tan real? ¿Será tan posible eso? Y se fue a la playa. Claro, en la primera tarde que él caminó, muchos pensamientos se le cayeron, pero el mar los recogía y se los llevaba. Y entonces él comenzó a quedarse ahí, en la playa, y pasaron los días, pasaron las semanas, pero cada cosa que había en la playa, los cangrejos, las nubes, todo lo recordaba a la señorita ahí. Y cada vez que le recordaba a la señorita ahí, los pensamientos se le caían, se le salían, se volvía loco. Hasta que llegó a cumplir 33 días en esa playa. Se sentó simplemente a esperar el atardecer, y mientras miraba hacia un costado todos los pensamientos que allí estaban caídos y que el mar comenzaba a llevarse, dijo: está bien, y pensó en un gran barco, y el barco apareció junto a él. Se subió al barco y esperó a que el mar viniera. Cuando el mar vino, se lo llevó hacia el horizonte. Y mientras navegaba rumbo al sol que se ocultaba, nada hizo que detuviera sus pensamientos de la señorita ahí. Y pensó tanto, tanto en ella, que en algún momento una mano le tocó el hombro. Y cuando se dio la vuelta, allí estaba ella, con sus rulos al viento y su sonrisa perfecta. Pues muchas gracias por compartirnos esta historia y bueno, todas las historias que nos has contado. Y bueno, pues ya vamos a cerrar el programa. Muchas gracias por haber compartido un pedacito de ti. Y pues no sé si quieres agregar algo o comentarle algo al público de Entre Contadas. A ver, ¿qué les puedo decir? Como un resumen de lo que hablamos. Tengan siempre en cuenta lo que cuentan, que de verdad es un gran poder y tiene una gran responsabilidad. Ojo con lo que dicen, ojo con quién lo cuentan, y qué es lo que se cuenta. Eh, y eso, que vean la narración como algo entretenido, no como algo muy intelectual, porque lo intelectual siempre te termina elevando y dejando en algún podio algo que no se puede tocar. La narración es para todo, es para los abuelos, para los niños, para los adultos, no tiene un límite. Y las historias no son para una edad en específico. Tú le puedes contar un cuento de niños a un abuelo y lo va a pasar bien. Le puedes contar una historia de adulto a un niño y va a entender el mundo.
no existe ese limitante de edad. No crean en esas cosas como reglas como rígidas que no se pueden romper en la narración. La gracia de la palabra es que todo se puede cambiar. Así es, pues muchas gracias, David, por haber estado en Entre Contadas. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, esto fue todo en Entre Contadas y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Red de Narradoras México.